Cómo crear ganchos tan irresistibles que nadie los pueda omitir. En este vídeo te voy a enseñar el paso a paso para que tus ganchos pasen de generar 500 visualizaciones, de no saber exactamente qué estrategia y qué estructura tienes que utilizar con tu contenido para que esos ganchos lleguen a tantas personas, a que puedas hacer un gancho con el menor tiempo posible que llegue a millones de personas, con el menor esfuerzo posible. Ganchos que lleguen literalmente a vídeos como yo he hecho que tienen más de 11 o más de 20 millones de visualizaciones. Y por si no me conoces, yo soy Ramón González, un creador de contenido corto con más de 200.000 seguidores en Instagram y con más de 200.000 seguidores en TikTok. Y como te digo, en este vídeo te voy a explicar el paso a paso para que tus ganchos pasen de parecer inteligencia artificial, ser ganchos copiados de otras personas, a tú generar tus propios ángulos de comunicación mediante un sistema, una estrategia concreta que llegue a millones de personas a través de comunicación y de psicología del espectador. Entonces vamos a meterle con todo. Lo primero que quiero establecer es ¿qué es un gancho? Un gancho, si lo tuviera que explicar en forma de pregunta, te tienes que hacer siempre la pregunta a la hora de generar ganchos, que es ¿cómo convenzco al espectador, cómo te convenzco a ti para que veas mi vídeo? ¿Qué motivo te tengo que dar para que veas mi vídeo en los primeros segundos del vídeo? La mayoría de personas se creen que un gancho es, abro comillas, llamar la atención, pero no es, llamar la atención es uno de los elementos de un gancho. Entonces tenemos que seguir una estrategia concreta que te voy a explicar ahora, y también quiero recalcar que para convencer a alguien a ver un vídeo, mucha gente tiene la creencia de que necesitamos utilizar edición compleja, necesitamos utilizar música o efectos especiales, o incluso factores que realmente no vienen mucho a cuento, como puede ser la hora de publicación del vídeo, si el vídeo contiene hashtags. Todo eso es completamente irrelevante. Una persona únicamente se va a quedar en el vídeo si tiene en todo instante del momento del vídeo un motivo para seguir viéndolo. Nada más. ¿Ok? Si no tiene no tiene motivos para seguir viendo el vídeo, no lo va a ver. Punto. Y eso tiene que ocurrir en todo instante del vídeo. ¿Vale? Entonces, quiero recalcar que generar ganchos está dentro del juego de la atención. Ahora mismo todo el mundo compite por tu atención. Como espectador, todo el mundo quiere tu atención. Entonces, un gancho nosotros tenemos que asegurarnos de que ya no solo genera la atención, sino que podemos garantizar que la podemos retener durante todo el vídeo. Podemos jugar con ella. ¿Ok? Por cierto, tienes abajo en la descripción para poder agendar una llamada conmigo y escalar entre 10.000 y 100.000 seguidores en 90 días. Te explico un poco cómo funciona todo y te echo un cable, ¿vale? Entonces, ¿qué metodología tenemos que utilizar para hacer un buen gancho? La metodología para hacer un buen gancho sigue las 3 letras PCD. Quiero que te lo memorices como regla mnemotécnica, el método PCD. Y es en función de estas 3 letras como nosotros vamos a garantizar la mayor cantidad de visualizaciones en nuestros vídeos con el mejor esfuerzo posible. ¿Ok? Entonces, vamos a ir una por una explicando. ¿Qué es la promesa? La promesa, como te he dicho antes, sería la idea central de un gancho, lo que debe generar es promesa. ¿Por qué? Como te he dicho, nosotros para que una persona se quede dentro de un vídeo necesitamos generarle un motivo para que se siga viendo ese vídeo. Entonces, en el perfil psicológico del espectador, la promesa es lo más importante y lo que más Pareto es la ley de Pareto, la menor cantidad de esfuerzo te da la mayor cantidad de resultados, sería generar promesa. ¿Ok? Ahora, generar promesa por sí solo no te va a llevar a los resultados que estamos esperando con ganchos. Entonces, ¿cómo definiría promesa? Es lo que el espectador recibe del vídeo, lo que se le promete. Si yo tengo un vídeo que fue viral, por ejemplo, que es no puedes tener pareja hasta que entiendas este concepto. Entonces, ¿qué se te promete en el vídeo? Que vas a recibir un concepto y si no lo entiendes, no vas a poder tener pareja. Entonces, tú quieres recibir esa promesa, que eso es aparte lo que se genera con los demás elementos, pero se genera una promesa clara, algo que vas a recibir concreto y tangible. Ahora, también hay que dejar claro que un gancho no va a funcionar si no está bien estructurada en la retención después. Si nosotros generamos una promesa y la desvelamos 3 segundos después, si ese concepto, por ejemplo, en el de no puedes tener pareja hasta que entiendas este concepto, lo desvelamos en el segundo 3, pues evidentemente, ¿quién se va a quedar en el resto del vídeo? Nadie. Nadie, porque no hay motivo para que la gente se siga quedando en el vídeo. Entonces eso hay que solucionarlo siempre. Luego la C es de curiosidad. Tenemos que generar curiosidad siempre en el espectador. ¿Vale? La curiosidad es muy importante porque la curiosidad añade en sí el que un espectador quiera seguir viendo el vídeo. Si yo, por ejemplo, te digo que hay un cajón y tiene dentro un cofre, tú vas a querer abrir el cajón porque tienes curiosidad de saber qué hay dentro del cofre. Ahora, si yo no te digo que hay un cajón, no te digo que hay un cofre y luego al final del vídeo te abro un cofre, esa curiosidad no es la atención que se generó al inicio. Entonces, ¿qué es lo más probable que haya ocurrido en ese vídeo? Que la gente se ha ido al inicio del vídeo, porque no había una curiosidad que se ha generado. La curiosidad es intrínseca al ser humano y si nosotros sabemos generar curiosidad, nosotros vamos a hacer que los espectadores sigan queriendo ver el vídeo. Entonces, si nosotros
tenemos la curiosidad de saber cuál es ese concepto porque no puedo tener pareja, nosotros seguiremos viendo el vídeo. Y ahora, ¿qué problema nos surge dentro de la creación de ganchos? ¿Vale? Que esto es lo más importante. Que muchas veces nosotros podemos generar promesa, podemos generar curiosidad y aún así hacer que el espectador no quiera la promesa. Entonces es muy importante distribuir bien el cómo hacer que el espectador no solo se le genere la promesa y la curiosidad evidentemente, sino que la quiera aún más, ¿vale? Entonces esto se hace con la D de disruptividad. La disruptividad es un concepto complejo, lo voy a explicar de la forma más sencilla, pero básicamente tiene la función de parar el scroll. Nosotros tenemos parar el scroll del espectador que está deslizando de forma zombie, se quiere entretener con el contenido, entonces tenemos que pararle el scroll. Luego, en sí, la disruptividad lo que va a hacer es que el viewer quiera, el espectador quiera la promesa. ¿Ok? Nosotros podemos, como te he dicho, generar promesa, pero que aún así el espectador no la quiera. Por eso es importante hacer que el espectador quiera recibir la promesa que le vamos a generar. Y ahora, dentro de la disruptividad, para poder garantizar que esto ocurre, hay varias variables que tenemos que garantizar. La disruptividad es lo que todo el mundo llama llamar la atención, pero tiene un método claro para poder ejecutarse, que sería el ángulo de comunicación, el formato y la idea. En función de estas tres variables es como nosotros vamos a generar disruptividad. Entonces, el ángulo de comunicación sería lo que nosotros decimos. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, en este vídeo nosotros teníamos ese ángulo de por esta razón somos la última generación de buenos padres. Entonces, este ángulo en sí ya de por sí es muy disruptivo, genera mucha atención en el espectador, porque genera lo que se llama polarización. Divide a la gente en dos bandos, en los que están de acuerdo y los que no están. No hay un punto de medio. Luego, dentro también está el formato. Como tú has visto, en ese formato se veía comparada a una chica que hacía un trabajo diabólico con una familia tradicional. Entonces, el formato en sí se veía una comparación clara. Era un formato muy disruptivo, el formato pizarra. Y con disruptivo me refiero a que llama la atención, te hace parar el scroll, es diferente a los demás. Y luego la idea en sí también era muy disruptiva. ¿Por qué? Porque decir en sí que somos la última generación de buenos padres, y te voy a explicar la razón, es una muy buena idea y por lo tanto hace que la gente la quiera escuchar, ¿vale? Eso es lo que lo hace disruptivo. Entonces, siempre que generes ganchos tienes que seguir este método porque es el que te va a garantizar la mayor cantidad de resultados posible, siempre y cuando desveles la promesa al final. Y con todo esto dicho, tienes abajo para agendar un enlace conmigo en el que te llevamos entre 10.000 y 100.000 seguidores en 90 días. Te echo un cable con eso, ves exactamente cómo las estrategias y los sistemas que te faltan para llegar ahí. Que cualquier cosa escribe un comentario, dale like, suscríbete. Estamos ahí, stay hard, stay accountable.